Marcelino fue torturado, Marcelino fue ahogado, asfixiado, recibió toques eléctricos en sus genitales. Y todo eso mientras no entiendes qué está pasando. La primera barrera que enfrenta una persona que es perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, ya sea como imputado o como víctima, es la lengua. Los policías, por este racismo institucional, se ensañan con las personas pobres. Y entonces, si no tienes el dinero, es decir, si eres pobre, es decir, seguramente si eres campesino o si eres indígena o si vienes de una zona urbana marginal, entonces vas a pasar 14 años de tu vida en prisión. La Defensoría Pública se está haciendo un esfuerzo para poder garantizar el derecho a una defensa técnica adecuada. Están certificados por lo menos 59 servidores públicos a nivel nacional que habla un idioma indígena. Tan solo en un año, 396 personas que pertenecen a comunidades y pueblos indígenas recibieron los servicios gratuitos de la Defensoría Pública Federal. Hoy hablaremos sobre interculturalidad y combate a la tortura. Conoceremos casos reales en donde el tormento que vivieron estas personas las obligó a declararse culpables de delitos que no cometieron. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Consejo de la Judicatura Federal. Los saludo desde el Museo Nacional de Culturas Populares, un espacio creado en 1982 para documentar y preservar las culturas populares e indígenas. Soy Verónica González. Comenzamos. Lo primero creo que debemos tener muy claro es que los índices de marginalidad y pobreza, cuando los empatamos con la identidad indígena, encajan perfectamente, ¿verdad? Las poblaciones más marginadas y más pobres son poblaciones indígenas. Entonces ahí hay un primer obstáculo que es económico, geográfico, que es también económico, porque el acceso a la justicia para muchas personas indígenas se entiende como algo tan alejado cuando no se reconoce su propio sistema normativo o cuando se cree que sus sistemas indígenas, la justicia indígena no es válida, que llegar hasta allá pues implica mucho tiempo, mucho dinero y enfrentarse con una cultura y muchas veces una lengua que no es la lengua dominante en tu vida cotidiana. Esos obstáculos, esas barreras se han identificado como parte de un racismo estructural también, un racismo que impide reconocer que las comunidades tienen sus propias formas de justicia, por un lado, por otro lado, que las personas indígenas tienen menos posibilidades de tener un acceso pleno, efectivo, culturalmente adecuado a la justicia que decidan, ¿verdad? Porque es en todas las materias o a cualquier servicio. Que vivimos en un país pluricultural. O sea, México está en este contexto de los países latinoamericanos donde tiene una riqueza pluricultural muy fuerte, ¿no? De acuerdo al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, por lo menos hay 68 familias lingüísticas y que de esas se desprenden más de 300 variantes en todo el país. Y de acuerdo al Instituto, al INEGI, pues el INEGI detalla que hay en el último censo de 2020 hay por lo menos 27 millones de personas que se autoscriben como pertenecientes a un pueblo indígena. Partiendo de estos datos, es de suma importancia recalcar que en la sociedad en la que nos hemos desarrollado, o la sociedad mexicana, se ha desarrollado a partir de un prototipo de ser humano, ¿no? Que ese prototipo de ser humano es el hombre que habla castilla o que habla español, y que a partir de ese prototipo de ser humano es que las leyes han retomado este prototipo y que se han permeado como de esta característica. Y es aquí donde pues, el derecho tiene una implicación distinta, porque las leyes se han creado para la persona que habla español, no para la persona que es de un pueblo indígena o para la persona que habla tzotzil, celtal, zapoteco. Entonces ahí es
la primera barrera que enfrenta una persona que es perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, ya sea como imputado o como víctima, es la lengua, que es muy importante, porque el hecho de que los operadores de justicia, ya sea jueces, fiscales, asesores, no hablen o comprendan la lengua indígena, eso implica que el usuario, ya sea el imputado o la víctima, no puede expresarse. Es decir, la víctima, si es de un pueblo o comunidad indígena, enfrenta la barrera de no poder expresarse. Es como si él fuera sordo y mudo ante un sistema que no entiende lo que expresa. La defensa penal hay que considerarla como una asistencia jurídica que traduce, ¿verdad? Traduce lo jurídico, porque decimos que hablamos abogañol y eso no está bien. Eso no está bien no solo para las personas indígenas, tampoco para las personas intérpretes y para nadie. Entonces, ahí hay que hacer una primera traducción. Necesitamos defensas mucho más ciudadanas, que sepan hablar un lenguaje accesible para quien sea. Luego, la asistencia de una persona intérprete. Alguien que conozca la lengua, la cultura de esa persona a la que estás defendiendo o asesorando y que tengas un poco de conocimiento de cuál es su contexto. ¿Qué dice su cultura? ¿Cómo se organizan? ¿Hay asamblea? ¿Tienen autoridades? ¿Cuál es su situación de tenencia de la tierra? Eso es muy importante porque en base a eso se organizan muchas comunidades dependiendo de si son ejidos, si son bienes comunales, si son propiedad privada o qué es lo que hay, ¿verdad? Y también cuáles son sus principales fiestas, en fin, cuáles son otras formas de organización. Entonces ahora imagínense que una persona que es de una comunidad que sufrió una violación a sus derechos humanos o que quiere denunciar un delito y que el fiscal no habla su idioma. Y esto es importante porque hay una ley que ha sido como, que está ahí de estas leyes olvidadas, que es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esta ley es muy interesante porque en sus artículos 7 y 9 establecen que las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas tienen todo el derecho ante cualquier servicio público a acudir en su lengua o en su idioma. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque una persona de un pueblo o una comunidad indígena podría interponer una denuncia, una querella o una demanda civil o mercantil en su idioma. Él lo podría hacer con todo derecho. Es más, esta ley es bien interesante porque no solo regula temas de servicio público, sino también establece que la garantía de las personas de pueblos y comunidades indígenas de asistir a cualquier entidad privada y que lo haga en su lengua. Información oficial apunta que las personas indígenas son más susceptibles de ser extorsionadas y de ser víctimas de tortura sexual. Al regresar, conoceremos el caso de Marcelino, quien estuvo 14 años en prisión por un delito que no cometió. En un momento, regresamos. La sociedad civil organizada ha documentado casos en donde la policía abusa de las personas que están en situación de vulnerabilidad, en particular las personas indígenas. Veamos ahora el caso de Marcelino. El caso de Marcelino, que es un caso que defiende el CEPIADET. Y Marcelino fue detenido en el 2009 por un homicidio que sí ocurrió en su comunidad, en Pinotepa Nacional, que él no cometió, pero a él lo detienen pues porque Marcelino es pobre, no domina el español, tiene un dominio muy funcional, le llaman los intérpretes, ¿no? Casi pues como el que tendríamos yendo a otro país para pedir lo básico.
y lo detienen, y como él no puede dar ese monto de corrupción a la Agencia Estatal de Investigación, es que pasa 14 años de su vida en prisión hasta que el CEPIADET logra, amparos tras amparos y apelaciones, que sea liberado por falta de una defensa culturalmente adecuada. Marcelino fue torturado, Marcelino fue ahogado, asfixiado, recibió toques eléctricos en sus genitales. Y todo eso mientras no entiendes qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué estás tú en una situación así? ¿Y de qué hablan? ¿Y qué es esa lengua? ¿Y qué es todo lo que significa, todo lo que te dicen? No solo en español, sino en español pues violento y jurídico, ¿no? Entonces, después de 14 años, él recupera su libertad. Y algo muy interesante de ese caso es que se le practicó un dictamen psicológico conforme al protocolo de Estambul, pero tampoco se le garantizó intérprete. Entonces el psicólogo de todas formas no pudo entender cuál era el impacto de Marcelino como indígena frente a la tortura y frente a la detención que vivió. Y sí le preguntó, oye, ¿hablas una lengua? ¿No? Y sí, pero ¿de qué? No tuvo ninguna consecuencia. Por parte de la Defensoría Pública se está haciendo un esfuerzo para poder garantizar el derecho a una defensa técnica adecuada con esta perspectiva. Es así que en el año 2024 se realizó una capacitación de la cual están certificados por lo menos 59 servidores públicos a nivel nacional de la Defensoría Pública Federal como personas que pueden asistir a una persona que habla un idioma indígena, tanto de ida y vuelta, es decir, escuchar y transmitir sus inquietudes, explicarles cuál es el proceso legal. Esta certificación es importante porque la realizó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así que, bueno, hasta el momento hay 59 personas certificadas. Esto nos permite poder acercar acercar el sistema jurídico a las personas que han sido más vulnerabilizadas a lo largo de la historia de este país. Hablando de tortura contra personas indígenas concretamente, me parece que hace falta una mejor estrategia, ¿no? Una estrategia más interdisciplinaria, que trabaje de la mano con intérpretes. En el informe de tortura contra personas indígenas que está en la página de CEPIADET, pueden ver que documentamos casos también de intérpretes, y lo que nos han dicho los intérpretes, incluso una de ellas forma parte del CEPIADET, es fundadora del CEPIADET, es que a nosotros ni nos toman en cuenta los peritos. Dicen, no, tú estás aquí casi que para cumplir un requisito, cuando es la persona que puede hacer una interpretación del español, pero también de lo que va a pasar, cuando es quien puede recoger cómo se vivió, cómo se sufrió. Desde el Instituto Federal se han tratado de impulsar ciertos manuales, ciertas directrices para que las y los defensores o las y las asesoras jurídicas y el personal de la Defensoría podamos tener como un parámetro mínimo de actuación. Llenar una cédula de atención cuando se adviertan temas de tortura. En esta cédula de atención, pues justamente abarca la entrevista que se tiene que hacer con él o la usuaria. También abarca un punto muy importante que es el tema de interseccionalidad, si son mujeres, si es comunidad LGBTQ+, si son indígenas, de qué comunidad, qué idioma hablan, etc. También a partir de esta cédula y de este acuerdo de abril del año pasado, se obliga a las y los defensores y asesoras que cuando adviertan un acto de tortura se llene la cédula y que adicionalmente se interponga la denuncia ministerial ante la Fiscalía, ya sea la Fiscalía General de la República o las fiscalías locales, y que también se interponga la denuncia por violación a los derechos humanos, ya sea a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones de derechos humanos locales. A través de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, la Defensoría Pública Federal realiza acciones para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas indígenas. Si conoces a alguien que requiera de asesoría legal gratuita, llama a Defensatel. Hacemos una pausa y volvemos.
Veamos ahora el caso de la comunidad indígena Mazocahui en Sonora. ¿Qué sucedió cuando algunos de sus integrantes fueron acusados de secuestro? Notemos la importancia de que los operadores jurídicos consideren el contexto y la cultura antes de tomar cualquier decisión. Identificamos casos en los que se aplicó la tortura para que, por ejemplo, personas que defendían el autogobierno en la comunidad de Maziacahui, del pueblo Yorememayo en Sonora, pues ellos estaban ejerciendo su jurisdicción frente a una persona que no había pagado cuotas y que había desviado parte del agua para su ganado, los acusaron de secuestro. Eso es muy común, la criminalización de autoridades indígenas por ejercer su jurisdicción. Y entonces usaron la tortura para que estas autoridades aceptaran el procedimiento abreviado. Ahí lo que interesaba mucho era el aspecto cultural y jurisdiccional, porque cuando hablamos de personas indígenas frente al sistema, tenemos que tener una primera mirada de pluralismo jurídico y decir, bueno, a ver, ¿será que aquí había algo detrás que hizo que estas personas retuvieran? Porque sí hubo una retención y le dijeron no te vas hasta que nos pagues, porque le dieron mucho chance, ¿verdad? Eso normalmente tampoco se documenta. Entonces no te vas hasta que pagues. Y es por la falta de conocimiento de ese contexto y de que estaban en ejercicio de su jurisdicción que se le imputan esta aceptación del procedimiento abreviado. Fue bajo un contexto de tortura, de coacción, porque si a ti te dicen, mucho cuidado, porque si no aceptas vas a pasar como 20 o 30 años en la cárcel. Y ese miedo y esa tensión, más la forma violenta en la que ocurre tu detención, pues te hace aceptarlo. La Corte en su último protocolo que sacó de pueblos y comunidades indígenas menciona que la cultura permea la lengua. Y yo sumo otro elemento. La cultura permea la lengua y permea las leyes. Entonces, en este contexto, tenemos que cuestionarnos qué impacto diferenciado tiene a la integridad física y psicológica cuando una persona de un pueblo indígena sufrió tortura. Por ejemplo, hay algunos casos que nosotros hemos acompañado en donde a las mujeres que son de pueblos y comunidades indígenas, como acto de tortura, se les corta el cabello. Y cuando nosotros acudimos hay que cuestionarse por qué ella me dice que de toda la violencia que sufrió, cuando estuvo detenida ante un órgano de procuración de justicia, por qué la violencia que más sufrió, la que más le duele, es que le hayan cortado el cabello. Y para ella posiblemente en su idioma no existe la palabra tortura, pero dice, lo que más me duele a mí es que me hayan cortado el cabello. ¿Y eso qué impacto tiene? Porque en su cultura, las mujeres, es una tradición que tengan largo el cabello, las resignifica como mujeres, como parte de esa comunidad. Entonces el hecho que le cortan el cabello para ella es arrancarle de esa comunidad, arrancarle su identidad. Y lo que hemos insistido desde CEPIEDET es que se tiene que empezar a pensar en una reinserción comunitaria para los casos en los que las personas indígenas hayan cometido un delito, y de todas formas analizando si hay una condición de pobreza detrás de esos hechos que los jueces, las juezas tienen que analizar. Pero además cuando una persona vuelve, pues vuelve a un contexto comunitario que podría desconocerlo o que él podría desconocer, ¿no? Entonces, por eso es que la Corte Interamericana en su última opinión consultiva 22 de 2019 habla de que muchas veces la prisión para las personas indígenas puede equipararse a una forma de tortura, porque les estás quitando una parte de su identidad que no es solo individual, que es colectiva y que se construye en lo colectivo. La tortura infringe el derecho a a la integridad física y psicológica, de manera general. Entonces, esta integridad física y psicológica hay que cuestionarse. ¿Qué impacto diferenciado tiene la integridad física y psicológica hacia una persona que sufrió tortura de un pueblo y comunidad indígena? ¿Y por qué? Porque no es lo mismo una persona mestiza de una ciudad que sufra tortura. Nosotros, justamente, la Secretaría Técnica acompañó un juicio de amparo que se resolvió el año pasado,
en donde la quejosa es una compañera mujer indígena mazahua, en donde en este juicio de amparo la Secretaría Técnica reclamaba la falta de investigación de tortura. Este amparo se ganó y lo fundamental fue que se obliga al ente ministerial a investigar la tortura con temas de interseccionalidad y con las modificaciones pertinentes para atender a esta compañera mujer indígena. Y dentro de los rubros que se establecieron para la protección federal fue que sea asistida por un intérprete o traductor que le explique el proceso de amparo y que además también la sentencia constitucional se traduzca a la lengua mazahua para que ella pueda entender y que adicionalmente la sentencia sea de lectura fácil. Por ejemplo, como el caso de Diego, que es otro caso que documentamos en el informe, lo que le interesa es recuperar su sombra. ¿Cómo lo traduces a una medida psicológica? Necesitas saber qué significa y la única persona que te lo va a explicar es la persona intérprete. Ella te va a decir qué significa que necesita recuperar su sombra. Pues lo que yo entendí de la cultura ñujú en Veracruz, en esa parte boscosa, neblina, es que la sombra es parte del individuo. Es decir, el individuo existe, pero tiene una sombra. Cuando el individuo se separa de la sombra, vienen las enfermedades, viene la tristeza. Es como lo que tal vez podríamos entender como una forma de depresión. Entonces, si una persona está desvinculada de su sombra, es como si está desvinculada de otra parte de su ser. Así que eso solamente un curandero lo puede arreglar. Es la reparación integral del daño, con perspectiva intercultural. No sufrimos igual, no necesitamos las mismas cosas y no nos repara lo mismo. Ahora, en materia probatoria, uno de los temas importantes es el dictamen médico y psicológico basado en el protocolo de Estambul, que también tendría que advertir como esta situación de interseccionalidad, es decir, esos impactos diferenciados que tienen las personas que fueron sometidas a tortura o tratos crueles, que son pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena. Adicionalmente, eso podría ir acompañado de un peritaje antropológico que pueda describir cuál es el significado de su vida y por qué la integridad física y psicológica tendría que entenderse de manera distinta. O sea, ese daño tiene que entenderse de manera distinta. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando una persona en general, cuando las personas son extraídas de su comunidad y luego pasan años en prisión y regresan, queda un estigma. Ahora, ese estigma, súmenle el tema de interseccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente son mujeres de una comunidad indígena que es pequeña y cómo lo va a tomar su comunidad, la gente que la conoce, sus amigos, sus familiares, sus familias. Es decir, bueno, sí estás aquí, pero estuviste en prisión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para limpiar su nombre, ¿no? Y su estigma y su dignidad? Decir, sí estuve ahí, pero soy inocente. En conclusión, como señalan los especialistas, cada que una persona indígena reclama su derecho de acceso a la justicia, debe contar con un intérprete y los operadores del sistema jurídico deben considerar su cultura y su contexto social. Gracias por su atención a este espacio del Consejo de la Judicatura Federal y también gracias al Museo Nacional de Culturas Populares. Soy Verónica González. Hasta la próxima.